Bien, doctor, buenas noches, compañero, buenas noches. Somos parte del equipo número 17 y vamos a comenzar con nuestro tema de exposición en la asignatura de Derecho Constitucional. El equipo está conformado por Armijos Paredes Nelson, Criollo Campoverde Nayeli, Díaz Borja Stanley, Duarte Acosta Richard, Franco Salazar Brigitte, Lozada Monge Diana, Rivera Castro César Augusto, Sánchez Petroche Mayra, Tirira Cerón Pablo y Vargas Jacome Verónica. Bien, como lo indicaba la tarea, lo que nosotros vamos a tratar es un caso que se haya llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Específicamente el caso Paola Guzmán y otros versus Ecuador. Vamos a ver un breve resumen o una introducción de qué se trata este caso. Este caso se lo planteó el 24 de junio del 2020 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien sentenció este caso de una niña adolescente víctima de abusos sexuales dentro del ámbito educativo. Esto se dio en la ciudad de Guayaquil y finalmente esta chica víctima de todos los abusos que sufrió en cuanto a acoso sexual, terminó desencadenándose en un suicidio de la misma. Este caso gira en torno al contexto escolar. Es importante mencionar que dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue la primera vez que se llevaba un caso de violencia sexual dado dentro del contexto escolar. ¿Y de qué se trataba o cuáles eran las principales vulneraciones de derechos de este caso? Lo primero, que tenía una violencia sexual. La chica Paola Guzmán Albarracín sufrió lo que es abuso sexual por parte del vicerrector de la institución educativa donde ella estudiaba y por parte de un médico, parte de la misma institución educativa. Sufría intimidación. Dentro de este caso también había una desigualdad de poder debido a los cargos que ejercía quien cometió el acto y la persona a la cual resultó perjudicada, siendo un vicerrector y una estudiante. Otro de los contextos fue que se vulneró el derecho a la libertad de elección, ya que ella fue prácticamente obligada a practicarse un aborto. Finalmente, se concluye también que esto es una vulneración del derecho a la vida. ¿Por qué? Porque la chica Paola Guzmán Albarracín, como lo mencioné, terminó ingiriendo una sustancia conocida como diablillo, que básicamente se compone de fósforo blanco, lo cual desencadenó en su deterioro de salud y posterior fallecimiento. Bien, continúa mi compañero con el siguiente tema. A continuación, vamos a los antecedentes del caso Guzmán Albarracín. Primero, queda admitida la prueba documental solicitada a las representantes el 26 de mayo del 2020. El documento en cuestión fue señalado en el escrito de solicitudes y argumentos. La Corte estima pertinente admitir las declaraciones rendidas en audiencia pública y ante fedatario, en cuanto se ajusten al objeto por la resolución que ordenó recibirlos. Los hechos del caso refieren a la violencia sexual cometida contra Paola del Rosario Guzmán Albarracín, entre sus 14 y 16 años de edad, por parte del personal de la institución educativa estatal
a la que asistía. El Colegio Secundario Martínez Serrano, en particular por parte del vicerrector, en dicha institución incluyen también el posterior suicidio del adolescente, cometido 2 días después de cumplir sus 16 años de edad. Los procesos judiciales administrativos iniciados con posterioridad en su muerte, que ocurrió en Guayaquil el 13 de diciembre de 2002. Los hechos referidos por la comisión y las representantes relativos a la violencia sexual contra Paola Guzmán Albarracín y su suicidio, así como los correspondientes a los procesos judiciales administrativos. Paola del Rosario Albarracín nació el 10 de diciembre de 1986 en Guayaquil. Era hija de Petita Paulina Albarracín Albán y Máximo Enrique Guzmán Bustos. A partir de los 12 años asistió al Colegio Fiscal Técnico de Comercio y Administración, Dr. Manuel Martínez Serrano, ubicado en dicha ciudad. Se trata de un establecimiento de educación pública, solo para niñas, dependiente del Ministerio de Educación de la República del Ecuador. Paola vivía con su madre, su abuela ya fallecida y su hermana menor, Denise Selena Guzmán Albarracín. Según testimonios del año 2001, cuando tenía 14 años y cursaba el segundo año de educación básica, Paola comenzó a tener problemas con ciertas materias. El vicerrector del colegio, Bolívar Eduardo Espín Surtía, ofreció pasarla de año, con la condición de que mantuviera con él relaciones sexuales. En una audiencia pública ante la comisión, la señora Albarracín mencionó que notó un cambio de Paola, más o menos en octubre del 2001. Una prima política de Paola declaró ante el Ministerio Público que la adolescente iba como arreglada a ese asunto, que no se tenía un padrino dentro del colegio. Asimismo refirió que acompañó a la señora Petita a hablar con el señor Bolívar Espín. Y al llegar Paola, él le dijo al adolescente, pero yo ya hablé contigo, ¿de verdad, princesita? Y la tomó del hombro. Agregó que Paola le contó al declarante que el vicerrector siempre le trataba así cariñosamente. El 11 de diciembre del 2002, la inspectora del curso de Paola le envió una citación a la madre de esta para que la señora Albarracín se presentara al colegio el día siguiente. Según la declaración de la inspectora, dicha citación se debió una semana antes del adolescente había faltado a clases, porque la inspectora general encontraba a la niña frecuentemente en el bar o en el patio en horas de clase y sin permiso. A continuación, mi compañero. Bueno, vamos a ver el fundamento del derecho a la pretensión. Este caso no fue resuelto aquí en Ecuador por varios incumplimientos. No sé, Ecuador no cumplió con muchos artículos. Como dice, Ecuador reconoció su culpabilidad al no interceder de manera oportuna previamente ante el acto de violencia sexual, incumpliendo el artículo 1, 8, 25, el 7C de la Convención de Belén do Pará. El artículo 1 dice, para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento. El artículo 8 dice, los Estados partes convienen en adoptar en forma progresiva medidas específicas, inclusive programas para la igualdad de género, evitar estereotipos o etiquetas que denigren ambos géneros en cualquiera de las circunstancias que se encuentren.
El artículo 7C dice que los estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como la de las otras naturalezas que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso. El artículo 25 da fe que este convenio debe ser acatado por todos los países participantes. Entonces, con esto se generan controversias respecto a la violación a los derechos, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la protección de la honra y a la dignidad, a la libertad de pensamiento, de expresión, a los derechos del niño, a los derechos de salud y a los derechos a la educación. A continuación, compañero. Bien, con respecto a lo que es el resumen del trámite, como sabemos, la Corte Interamericana es un organismo a nivel internacional. ¿Y cómo llega un trámite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Algo importante mencionar que para que llegue un trámite a esta Corte, el Estado o el país donde se vulnera el derecho, tiene que formar parte de esta comisión y estar ratificado, para que así de esta manera el hecho pueda ser llevado. Ese es uno de los requisitos. El segundo requisito es que dentro de la jurisprudencia nacional se hayan agotado todas las instancias, que el demandante demuestre que se han agotado todas las instancias dentro de la jurisprudencia nacional y que no se brindaron las garantías de derecho adecuadas, y por eso decide llevar esta petición ante la Corte quien califica, quien niega o quien solicita a su vez más pruebas o más documentación que respalden este pedido. Con respecto a lo que es la motivación de la decisión, ¿qué motiva? Como les decía, ¿qué motiva a tomar esta decisión? Motiva el sentirse desprotegido de las garantías que brinda un Estado para poder llevar esto, sentirse que sus derechos en el plano de derechos humanos no fueron atendidos o fueron vulnerados. La decisión y los motivos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo vimos, fue una decisión que se tomó en el año 2020, en junio del 2020. ¿En base a qué? En base a que el Estado ecuatoriano violó derechos y garantías jurisdiccionales a la protección en el caso de la niña Paola Guzmán Albarracín. Esto fue reconocido por la Corte porque dentro de este caso se estuvo siempre inmerso lo que fue la impunidad. La persona quien cometió el acto salió libre, no a lo que es la niña Paola Guzmán Albarracín, no se le brindó la protección que el Estado debe de darle como persona afectada. Esto, adicional a esto, que dentro de la institución educativa no se brindaba una correcta
educación en cuanto a los temas de educación sexual. Son todos estos agravantes que hacen que la Corte tome esta decisión. Algo importante que mencionar es que la jurisprudencia nacional no hace una distinción entre lo que es un acoso y lo que es una violación, o lo que es un hostigamiento y lo que es un acoso sexual. Algo que sí está presente en otros países. Entonces fue otro de los motivos que tuvo la Corte para dictar la sentencia. A continuación, mi compañero. Análisis de la decisión. La violencia y la discriminación que atentan contra la dignidad de las mujeres, niñas y adolescentes afecta gravemente a lo largo de su vida, teniendo como consecuencia daño emocional no solo a la persona afectada, sino a todo su entorno familiar. El Estado y sus responsabilidades. Este caso es considerado como fallo histórico, que brinda a la Corte estándares relevantes sobre la responsabilidad de los Estados, sobre prevenir, investigar, sancionar y reparar casos en que los niños, adolescentes sufran violaciones sexuales en las instituciones educativas. Adoptar medidas de prevención, crear estándares internacionales de las obligaciones de los estados, garantizando así los derechos de esa población, protegiéndole del abuso sexual, en especial en el ámbito educativo. Derecho a la educación. Incluye la educación sexual y reproductiva, ya que es fundamental para identificar los casos de violencia sexual. Los derechos que fueron vulnerados. El derecho a la vida, el derecho a la honra y a la dignidad, el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito educativo, el derecho a la protección e igualdad y no discriminación. En este sentido, la Corte señala que fue sometida a un abuso continuo de violencia sexual, generándole sufrimiento y depresión, que la llevaron a cometer un suicidio. A su vez, no se tomaron acciones diligentes para una atención médica inmediata. No tomaron medidas para tratar de salvar su vida. Al saber que estaba en riesgo, no garantizaron de esta manera su vida. Se tuvo una continuidad de graves acciones de violencia sexual por parte de un trabajador público, la misma que fue tolerada por la institución. Por lo tanto, deben existir mecanismos simples para detectar hechos de este tipo, que deben ser denunciados. Se crea un estereotipo como adolescente provocadora, teniendo una condición de niña inocente, discriminándola por su condición de mujer. En su derecho a la educación, Paola no tuvo una educación sexual y reproductiva que le permite identificar y comprender la violencia sexual a la que le estaban sometiendo los actos que sufrió, ni un sistema que brindara ayuda para una denuncia. En general, no hubo una ausencia de acciones de prevención, discriminación y educación sexual. A continuación, mi compañero. De los votos. Primero vamos a analizar los votos que pueden dar los distintos jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante algún caso en específico. Es importante recalcar que la única sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que genera obligaciones para el Estado es la sentencia de fondo votada por unanimidad o por mayoría de voto. Esa sentencia válida, legítima y exigible, por lo tanto, también es la única que genera jurisprudencia. Salvado. Es cuando un juez no suscribe una o la totalidad de los puntos resolutivos. Por lo tanto, no está de acuerdo con la sentencia votada por la mayoría o en su parte. Este juez debe explicar ante o en sesión privada cuando se votara los puntos resolutivos, los motivos de su decisión. La opinión es un voto salvado o disidente. Es cuando un juez está de acuerdo con los puntos resolutivos de la sentencia, pero tiene argumentación distinta o más amplia para
haber llegado a una conclusión. Voto concurrente. No es ni voto salvado ni opinión separada. Es un juez. Es cuando el juez está de acuerdo con los puntos resolutivos y con la argumentación de la sentencia, pero desea ampliar los argumentos o las razones que tuvo para justificar su voto. Los jueces de la Corte Interamericana, en el caso de la niña Paola, los 5 jueces votaron por unanimidad. ¿Esto qué significa? Que todos los jueces estuvieron de acuerdo en sostener una misma sentencia y dar un voto favorable para llegar a una resolución. Gracias. A continuación, mi compañero. La Corte concluyó que el Estado de Ecuador es responsable por la violación de los artículos 4.1, el cual reconoce el derecho a la vida. Del mismo modo, en su artículo 5.1, el cual expresa sobre el derecho a la integridad personal física, psíquica y moral. Y el artículo 11, en donde señala el derecho a la protección de la honra y de la dignidad, los cuales están estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Del mismo modo, en el artículo 13 del Protocolo de San Salvador, el cual declara el derecho a la educación. En relación con las obligaciones establecidas de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en el artículo 1.1, los estados partes de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades en concordancia con el artículo 19, el cual expresa los derechos del niño y el incumplimiento de las obligaciones de prevenir actos de violencia contra la mujer y abstenerse de realizarlos, conforme con los artículos 7A, 7B, 7C de la Convención de Belén du Pará, la cual expresa los deberes de los estados, siendo este en perjuicio de Paola del Rosario Guzmán Albarracín. Asimismo, este tribunal concluyó que el Estado es responsable en perjuicio de la madre y la hermana del adolescente por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8.1, de que habla sobre las garantías jurisdiccionales, y el 25.1, que habla sobre la protección judicial de la Convención Americana. En relación con el artículo 24 del mismo tratado, el derecho a la igualdad ante la ley y con las obligaciones previstas en el artículo 1.1 de la misma convención y en su artículo 2, que establece el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, y el artículo 7b de la Convención de Belén du Pará, que habla sobre la obligación de actuar con debida diligencia para prevenir e investigar y sancionar la violencia contra la mujer. En perjuicio de las mismas personas, la Corte determinó también la violación del artículo 5.1 sobre el derecho de la integridad personal de la Convención Americana. A continuación, mi compañero. Para concluir, también podemos determinar que basándonos en el caso y sus consecuencias, lo que con los años del gobierno ha establecido mejoras debido que han brindado servicios de consejería, sea salud sexual, reproductiva, donde también se ha desarrollado campañas de comunicación para prevenir la violencia sexual. También el Ministerio de Educación organiza talleres de recorrido participativo para la prevención de la violencia de género, violencia sexual y embarazos en adolescentes. Además, se creó el programa Educando en Familia, que prevé la implementación del módulo de prevención en familia de la violencia sexual, cuyo objetivo es lograr la revisión de patrones, costumbres y pautas de crianza en sus hogares para que fomenten situaciones de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes. Este programa se desarrolla actualmente en las instituciones educativas. También debemos indicar que Ecuador deberá empezar a implementar medidas aludidas a más tardar 6 meses después de que se presente a este tribunal información sobre las mismas, sin perjuicio de lo que esta Corte pudiera disponer en el curso de la supervisión de la presente sentencia, considerando la información y observación que se le remitan. A continuación, que continúe mi compañero, por favor. A pesar de reconocer todos los derechos
de la madre y hermana de Paola del Rosario Guzmán Albarracín, el Estado debió indemnizar a la familia porque con unas disculpas públicas no bastaba. El daño ya estaba hecho. El error de las autoridades al hacer caso omiso del problema y así declarar un día oficial de la lucha contra la violencia sexual contra las mujeres, en este caso en instituciones educativas, en todos los lugares. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Magíster. Esta fue nuestra exposición. Somos el grupo 17. Tengan buenas noches.